Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El agotamiento adrenal. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar preguntas que me han hecho, específicamente de México, que me han estado preguntando sobre el tema del agotamiento adrenal. Y quiero compartir con ustedes lo que he aprendido todos estos 18 años más o menos que llevo ayudando a personas para bajar de peso y controlar la diabetes sobre el tema del agotamiento adrenal. Vamos a empezar por decir ¿qué son las adrenales? Las adrenales son unas glándulas que están arriba de los riñones. Cada uno de nosotros tenemos dos riñones. Les voy a enseñar una imagen aquí. Déjame aquí, por aquí, esto. Ok, fíjense. Por aquí tengo un dibujo, que es un dibujo que aparecía en el libro. Ese no es. Ok. Jorge, ese no es. Jorge, ese no es. Jorge me cambia las cosas. Déjame ver. Jorge no hizo nada, fui yo. Ok, aquí está. Ok. Las adrenales son unas glándulas del tamaño como de una almendra, un poquitito más grande, que están arriba de cada uno de los dos riñones que cada uno de nosotros tenemos. Obviamente el riñón es lo que procesa todos los líquidos, toda la orina, todos los minerales del cuerpo, ¿no? Pero arriba de los riñones, a la parte de arribita, está esa glándula, que es como del tamaño como de una almendra, un poquitito más grande, que se llaman las adrenales. Y se llaman adrenales porque producen adrenalina, ¿ok? Pero además de producir adrenalina, son las glándulas que también producen el cortisol, el famoso cortisol, donde nosotros decimos que el estrés engorda. De hecho, el cortisol engorda porque es lo mismo que la cortisona. Pero el tema importante es que cuando estamos hablando de agotamiento adrenal, pues son personas que han sufrido un agotamiento de esas dos glándulas que están arriba de los riñones, que se llaman las glándulas adrenales. Se ha podido demostrar que cuando las glándulas adrenales están agotadas, esa glándula adrenal cuando está en su estado natural es color rosada. Es una carnecita de color rosado. Cuando está agotada es bien oscura. Es casi como si se hubiera quemado, ¿no? La persona que más sabe o que más sabía, porque ya no está con nosotros, sobre el tema de las glándulas adrenales, se llama el doctor Hans Selye. Hans Selye es un científico que ganó un premio Nobel por su estudio sobre el estrés. Cuando hablamos de glándulas adrenales que están agotadas por condiciones de estrés. Eso es lo que agota las glándulas adrenales. Cuando una persona está padeciendo de agotamiento adrenal, se siente cansado, se siente sin energía y sus glándulas no pueden producir la adrenalina a tiempo, que es la hormona que el cuerpo utiliza para manejar condiciones de estrés. Tampoco pueden producir la cantidad de cortisol que debería producir para bajar la inflamación, para sacar azúcar del hígado, este tipo. O sea que las hormonas que se hacen ahí en las adrenales son vitales, pero cuando esas glándulas están agotadas, ¿verdad? Pues entonces el cuerpo no funciona bien. Y la persona se siente débil, cansado, no puede hacer ejercicio, no puede hacer muchas repeticiones, nada de ese tipo de cosas, ¿no? Muchas de las personas obesas y de las personas con diabetes padecen de agotamiento adrenal. De hecho, yo le diría que prácticamente la totalidad, o el 80-90% de todas las personas que vienen a buscar nuestra ayuda en los centros Natural Slim en San Juan, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, en Costa Rica, pues son personas que vienen con agotamiento adrenal. Muchos de ellos se quejan de que tienen punzadas a veces en la parte de atrás de la espalda, y esa punzada que parece como si le hubieran dado a uno como una pequeña puñalada, ¿no? Eso es las glándulas adrenales quejándose, ¿no? Pero el agotamiento adrenal es una realidad, existe. Ahora voy a la pizarra un poquitito para explicarle un poquitito más qué se hace con eso. Fíjense, mire, cuando yo empecé con el tema del metabolismo hace unos 18 años, pues yo empecé a estudiar sobre distintos temas y uno de los temas que estudié fue el tema del agotamiento adrenal. Me di cuenta que en la literatura científica no hay absolutamente nada que se pueda hacer con el agotamiento adrenal. O sea, usted puede manejar la tiroides, le da medicamentos. Usted puede manejar otras cosas, pero el agotamiento adrenal no hay nada para hacer, ¿okay? Es como una condición que existe, inclusive cuando una persona tiene agotamiento adrenal, el médico, si sabe lo que está haciendo, le hace una prueba donde en esa prueba ve que la pupila de la persona está más abierta de la cuenta, ¿no? O sea que lo hace con una linterna, con una luz. Se la pone en el ojo y va a ver que esa pupila está más abierta de la cuenta. Y eso significa que las adrenales están agotadas.
Porque cuando el cuerpo está muy estresado, la pupila se abre. Y se abre como para poder detectar más luz, más movimiento, más acción, ¿no? La realidad es que las personas que tienen agotamiento adrenal van a tener la pupila más abierta, se ve más grande que la persona que no tiene agotamiento adrenal. Yo personalmente, cuando voy al médico, desde hace muchos años, ya me decía, Frank, tú tienes agotamiento adrenal. Iba con mi esposa Elizabeth y le decía, Elizabeth, tú tienes agotamiento adrenal. Y yo finalmente le pregunté al médico, bueno, pero ¿cuántas de las personas que vienen tienen agotamiento adrenal? Me dice, todo, la mayoría. O sea, que es una condición demasiado común y no hay una solución médica para ella. Ahora, déjeme decirle lo que he observado. Lo que he observado es que el agotamiento adrenal, pues ya le decía que un riñón, por ejemplo, es así, y arriba tiene esa glandulita que se llama las glándulas adrenales, ¿verdad? Esta glándula adrenal, pues se llama adrenal, como le dije ahorita, porque produce adrenalina, pero también produce cortisol, que es la hormona que engorda, y también es la hormona que desinflama el cuerpo, ¿no? Cuando hay agotamiento adrenal, la persona se va a sentir débil. Pero lo que he descubierto a través de los años, que me ha puesto a sentirme un poco mejor con el tema, es que toda persona que empieza a adelgazar, restaura su metabolismo, aplica la dieta 3x1, empieza a tomar agua, limpia el cuerpo de hongo, elimina los alimentos agresores, los estresores y todo lo otro, y pone vitaminas y minerales, pues pasa un cierto tiempo y de momento el agotamiento adrenal deja de ser un problema. Y lo he visto en más de 100,000 personas. O sea, que se quejan de agotamiento adrenal, de cansancio, pero ya a los 3 o 4 meses ya no se quejan. Y es como si no existiera. ¿Qué me di cuenta? Bueno, hay un científico de nombre Hans Selye. El profesor Hans Selye recibió un premio Nobel de fisiología, que es el estudio del cuerpo, ¿no? Por su descubrimiento sobre el estrés. Nadie en el planeta Tierra sabe más o sabía más sobre el estrés que el doctor Hans Selye. Esa persona dedicó más de 50 años de su vida a estudiar los efectos del estrés sobre el cuerpo. Una de las cosas que Hans Selye descubrió es que el estrés hace que la glándula adrenal, que es de color rosada, se ennegrezca. También se recrece y se ennegrece. O sea, como que se estresa y se pone más grande, pero también se pone oscura. O sea, como si se quemara. Pero ¿qué pasa? Yo pensé, bueno, pues no tengo esperanza para la gente gordita que me llega, para la gente diabética que me llega, porque no tengo nada que hacer. No hay nada que pueda hacer fuera de darle vitaminas y minerales y demás. Pero ¿qué pasa? El tiempo me demostró que invariablemente toda persona que entraba al programa Natural Slim o que empezaba a aplicar la información del poder de metabolismo o algo como diabetes sin problema, automáticamente, ya a los 3 o 4 meses, es como si no tuviera agotamiento adrenal. Encontré la explicación de eso en la explicación del doctor Hans Selye. ¿Por qué? Porque se sabe que la duración de una célula promedio en el cuerpo es 3 meses. O sea, cualquier célula de su cuerpo tiene una vida de 3 meses. No tiene más, fuera de las de los huesos, pero las células regulares, 3 meses, ¿no? Quiere decir que cada 3 meses, ¿qué pasa? Usted tiene un cuerpo nuevo. Por lo tanto, si usted tiene las glándulas adrenales quemadas, agotadas, pues cada 3 meses usted va a tener glándulas nuevas. Lo que necesita es que usted le va a quitar todo el estrés. ¿Cuál es el estrés? El estrés de exceso de glucosa, el estrés de exceso de azúcar, el estrés de falta de vitaminas y minerales, el estrés del hongo cándida, el estrés de no tomar agua, el estrés de no dormir bien. Y cuando usted le quita todo el estrés, esa glándula ahora tiene la oportunidad de reconstruirse, porque ya no tiene el estrés que era lo que lo estaba aplastando. Por eso he visto que invariablemente, ya después de 3 meses o 4, una persona que tenía agotamiento adrenal ya no tiene nada. Así que eso se los comparto porque es lo que he observado en miles y miles y miles de personas. Si usted tiene agotamiento adrenal, despreocúpese de eso. Dedíquese a aprender cómo funciona su cuerpo si tiene diabetes. Aplique eso y usted verá que el agotamiento adrenal se le va a desaparecer. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.